Buenos días, bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Buenos días, como cada día tenemos esta entrega de su programa Geopolítica para tratar los temas de interés nacional e internacional. Con Nelson Encarnación estaremos abordando estos y otros temas. Así es, bienvenidos todos. Hoy tenemos el tema fundamental que domina el panorama en todos los sentidos de la República Dominicana, porque la actividad política en nuestro país es tan determinante que norma todo lo demás. En otros países la actividad política concentra a los políticos, los candidatos, sus seguidores, etcétera, y los militantes de los partidos. Porque la dinámica normal de esos países no depende de la política. No tanto, no es así en la República Dominicana, donde los partidos tienen una incidencia y la actividad política es como si fuera transversal a todas las demás actividades en la República Dominicana, y eso de alguna manera impacta de forma negativa cuando hay este laborantismo y este torbellino en la actividad política, en este caso en el PLD, que gravita entonces en todos los demás partidos políticos y en todos los sectores de la vida nacional. Incluso ayer algunos empresarios advirtieron sobre lo perjudicial que resulta para la actividad económica, la actividad empresarial en la República Dominicana, este torbellino alrededor de si modifican o no la Constitución de la República. De eso hablaron Circe Almanzar, que es vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, y ¿cómo se llama? El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes y Empresarios, El FENACER. FENACER. Es nuevo, uno se acostumbró al que estaba anteriormente, Antonio Cruz, y después a Rosario, pero este señor fue electo o elegido recientemente, y entonces no tengo el nombre aquí, pero dijo que entre los apagones y la crisis política o la crisis interna o las divergencias internas en el PLD están teniendo un impacto negativo muy importante en la actividad económica de nuestro país. Entonces, hay una máxima bien que la ciencia política, que es bien conocida, no se agita desde arriba. Eso significa que el que está en el gobierno siempre va a procurar que todo transcurra en la sociedad de manera tranquila. Mira, Y si hay una agitación, el gobierno siempre va a tratar de apaciguarla. Pero en este caso, entonces, quien está agitando desde arriba es el gobierno. hay una parte que a mí ¿cómo te digo? Me cuestiona de la propia sociedad dominicana. La sociedad dominicana entiende que esta es una lucha entre Danilo y Leonel por la candidatura presidencial. Hasta cierto punto tiene razón. Hasta cierto punto. Hasta hace unos días. No, hasta cierto punto tiene razón. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vivimos en una sociedad en donde se cambian las reglas del juego cada vez que el que está arriba quiere, entonces nos convertimos en una sociedad del desorden y la barbarie, porque no hay nadie que pueda llamarnos la atención para que cumplamos ley. No la pueden llamar. Entonces, ¿qué ocurre en República Dominicana? En República Dominicana se juega al juego del olvido, valga la redundancia. Ahorita cuando todo esté aprobado, la gente se le olvida. Cuando nosotros movamos todos los resortes en el Congreso Nacional para que se apruebe la reforma, a la gente todo se le va a olvidar y no hay problema y las cosas van a fluir. ¿Y tú crees que es así? ¿Qué? Ese es el juego que juegan los de arriba. Ahora, hay una parte de los que están abogando por una solución a estos conflictos
que también ellos tienen razón porque están en juego sus intereses, pero ellos no fijan una posición en torno a. Ellos lo único que hacen es un señalamiento de los daños que esto le está ocasionando. Ajá. Entonces, el daño institucional es el mayor de todo. Claro. Es un daño permanente. Claro, porque ¿cuál es la señal en todo esto? La República Dominicana siempre ha sido acusada de que aquí no hay seguridad jurídica. Y le estamos dando la razón. Exacto, le estamos dando la razón. Entonces, los inversionistas a futuro, cuando ven que un país siempre las reglas del juego se cambian para que favorezcan al que está arriba, entonces no tienen garantías en sus inversiones. No tienen garantías en sus inversiones. Y yo estoy diciendo esto como una reflexión ciudadana hasta cierto punto preocupante, pero probablemente yo soy el que menos pierda de todos. Entonces, es ahí donde yo creo que el empresariado tiene que tratar de fijar una posición definida y decisiva en torno a una realidad que le está dando en la cara. En la dirección que sea, porque Exacto. el otro día vi a Felucho Jiménez, que es un tipo que se ha convertido en una persona sencillamente despreciable. Lo vi justificando. ¿Ustedes saben quién está propiciando la reelección del presidente Danilo Medina? El compañero Danilo Medina. Los empresarios, dijo, mentiroso, ¿eh? Un mentiroso vulgar. No es verdad que los empresarios estén ni abogando ni no abogando. Los empresarios lo que quieren es que haya tranquilidad y, como tú señalabas, que se respeten las reglas. Después que usted cumple más de 18 años, bueno, con 18 años todavía le permiten a uno hablar mentiras y hasta los 30 años es permitido que uno meta una mentira, una guayaba. Pero cuando usted cumple como Felucho Jiménez, que va para 70 años ya, y convertirse en un mentiroso, ¿no le da vergüenza esa vaina? No le da vergüenza. Y salen a la calle como que nada. Todo, no te preocupes, que eso, como tú dices, eso se olvida ahorita. Porque fue Felucho que dijo que él le aconsejó al presidente Danilo Medina en el 15. Cuando Danilo le dijo, Felucho, yo no estoy en eso. Yo en el 15, ¿verdad? Yo empeñé mi palabra. Y Felucho le dijo, dime un hombre que haya pasado la historia porque cumplió con su palabra. Oye, esa vaina. ¿Tú te imaginas? Aconsejándole a una persona que quiere cumplir su palabra. No cumpla la palabra, que ningún hombre pase la historia porque cumplió la palabra. Bueno, con pensamientos así, este país va para el carajo, definitivamente. Yo no entiendo lo que va a pasar en este país. Yo no quiero ser un vaticinador de cataclismo, porque primero, ese no es mi papel. Y en segundo lugar, probablemente cuando uno fija posiciones extremas, uno tiene que estar en un bando o en el otro. Sí. Pero sí, ciertamente, hay que ver que cada paso que se toma en República Dominicana tiene sabor a engaño. Mira, nosotros estamos ahora mismo en medio de un anuncio que se ha hecho, que cualquiera cree que podría ser favorable para la clase trabajadora, y no es así. Ese aumento de un 14% para los empleados es un elemento que le da sentido a lo que yo dije ahorita del olvido, de que hay gente que quiere que las discusiones concluyan. Y en este caso, para mí, el sector sindical entendió que ya no tenía forma de proseguir en eso porque se iba a desgastar. Sí. Se iba a desgastar y tuvo que aceptar lo que le hicieron. Posiciones muy intransigentes casi, porque el sector empresarial se plantó en que no iba a aumentar comenzaron un 30%. Después fueron bajando y ya iban por un 18%. Finalmente se impuso un 14%. Pero aún así los empresarios están repingando. Siempre lo han hecho. Pero no es la primera vez. Claro. Y ellos no han hecho un aumento sin ganancia.
porque en medio de este aumento salarial se ha impuesto el asunto este de la reclasificación. Sí. En la reclasificación, según tengo entendido, habrá muchas empresas que aumentan el 14%, que quedarán con un porcentaje mucho menor Mucho menor. que el que tienen ahora. ¿Y entonces qué va a pasar? El Bueno, que está ganando no- 8,000 y pico de pesos. No puede bajar el salario. No, pero te puede cancelar. Eso es lo que van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos presagiando? Que aquí van a suceder acontecimientos en torno a esto que nadie sabe cuáles serán las consecuencias. Cuando Daniel Ortega en Nicaragua decidió reelegirse, tenía los porcentajes mayores que ningún gobierno. Bueno, podríamos decir... ¿No? Con 60 y pico. No, y podríamos decir que casi un 75% ganó Daniel Ortega. Tercer periodo. El tercer periodo. ¿Y dónde está Daniel ahora? Daniel Ortega está que yo me lo gano y yo no soy nicaragüense. Entonces, aquí todo el mundo juega a la fortaleza y al poderío. Y eso no puede ser. Sortear la crisis que viene para la República Dominicana es mucho menos gravosa para un gobierno nuevo que para el que está. Mira, en el caso remoto, yo digo un caso remoto, de que Danilo lograra el tercer periodo, en las condiciones en que lo lograría, corre riesgo este país de entrar en un periodo de ingobernabilidad. Además, con la crisis económica, ya el Estado no va a poder seguir tomando préstamos como lo ha venido haciendo en los últimos años, porque ya habremos agotado. La capacidad de endeudamiento de la República Dominicana no es verdad que se agotó, eso son tonterías. ¿Quién dice? Hay gente que dice que se agotó, pero no es verdad. Pero nosotros vamos a pagar el 52%. Pero vamos a llegar a un momento en el periodo 2020-2024 en que las exigencias sociales van a ser tan grandes y el Estado no va a tener cómo responder, que corremos el riesgo de entrar en un periodo de inestabilidad, no solo social, sino inestabilidad política. Y económica. Y como tú señalas, bueno, se va de la Social, económica, política, económica. de la económica se derivan las otras. ¿Qué respuesta tendría Danilo en un tercer periodo para esa eventualidad? No tendrá ninguna respuesta. Para comenzar, nadie le va a creer lo que ofrezca. Porque él ha perdido credibilidad en la sociedad dominicana. Medio partido en el PLD no le cree. Y media sociedad no le cree. El aval fundamental de un gobernante, la base sobre la que se cimenta un gobernante, es intangible. No, la base donde se cimenta un gobernante, Es a mi juicio, la credibilidad, es intangible. es la credibilidad. Para mí es la autoridad. Y eso, Pero si tú no tienes por eso credibilidad, mismo, no tienes autoridad. bueno, ¿qué te da la autoridad? El que cuando tú digas algo, eso se haga. La gente como sepa tú que eso es digas. así. Exactamente. No es ociosamente que la gente en el pueblo dice, no, lo dijo el presidente. Exacto. Porque la gente asume en este país y en todas partes que cuando el presidente habló la última instancia y que lo que dice ese ciudadano se va a cumplir. Exacto. En el caso de Danilo, después de esta vaina, de eso, ese es el pacto de los famosos 15 puntos. el pacto de los asaltantes y los asaltados, después de eso, nadie cree en Danilo. Su gente nada más. Pasa, mira, para esto a veces hay que despojarse mucho del apasionamiento y del sectarismo. Uno tiene que hacer el análisis en base a realidades que se dan en la sociedad dominicana. Yo soy de los que considero
que muchos de los que hoy están abogando por la reforma constitucional para rehabilitar al presidente que pueda optar por un tercer periodo, lo están haciendo en base a intereses. Y perfecto. Y es legítimo. Todo el que tiene sus intereses tiene que defenderlo. Sí. Y yo tengo que ser objetivo hasta el máximo, porque en este caso me iría a la anécdota de un famoso juez norteamericano. Probablemente si yo tuviera los mismos intereses de los que hoy defienden la reforma constitucional y el continuismo de Danilo Medina, que dicho sea de paso, cuando él necesitaba que lo defendieran, ninguno de esos estaban ahí. No. O la mayoría no estaban ahí. Nosotros sí estábamos ahí. Probablemente si yo tuviera los mismos ventajas y los mismos intereses, yo estuviera levantando los pies y las manos. Sí. No solamente por un tercer periodo. Por un cuarto definido. Probablemente para que sea vitalicio. Claro. Eso es así. Ahora bien, las sociedades, y esto lo estoy diciendo en base a una enseñanza del propio Danilo Medina, las sociedades tienen que forjar esperanza en lo nuevo. En lo nuevo. Sí. Y tú me dirías, o muchos me dirían, Leonel no es lo nuevo. Yo le diría, es verdad, Sí, tiene razón, tiene razón. Leonel no es lo nuevo. Leonel es una opción que se bailotearía con los que están optando por la presidencia de la República. Si el pueblo validó esa opción, nadie puede decir nada. Soberano. Pero si el pueblo validó la otra opción, tampoco nadie puede decir nada, porque el pueblo tiene que tener esperanza. Entonces, el Partido de la Liberación Dominicana, que yo creo que independientemente de cómo salga todo esto, yo no sé tú, pero yo creo que va a quedar muy, muy diezmado en la sociedad Claro, va a quedar dominicana. muy herido. Sí, entonces, tú no puedes desarrollar una organización en donde ninguno se tenga confianza. Y ese es ahí que está el kit de la cuestión. Confianza. No existe. Vamos a la pausa y venimos de inmediato. EN Televisión, lo que tienes que ver. Continuamos con este su programa Geopolítica. Nelson. Tú estás en lo cierto. Tú estás en lo cierto. No, porque esa es estas son discusiones que se dan fuera del aire. Reflexiones offshore. Sí, que se dan fuera del aire y que uno entiende que son interesantes. Y es sobre cómo queda... Y sobre bases posibles. Sí, cómo queda la ecuación política del año 2020 En caso de que haya una reforma a la Constitución y que se le permita un tercer mandato al presidente Danilo Medina, o un tercer intento. Hay un grupo de jóvenes que me invitaron en días pasados a una reunión y ellos tienen una tesis interesante. En principio, quien concitaba mayoritariamente la atención de la juventud era Luis Abinader. Y después de Luis Abinader, el que estaba era Ramfis Trujillo. Pero ¿qué ocurre? Y yo siempre he dicho esto en conversaciones personales, privadas, con amigos. Señores, aquí los políticos se han olvidado de cuál tiene que ser el discurso atractivo para la juventud. Si bien es cierto que en ese foro entienden que Luis Abinader y Ramfis
ya no concitan el respaldo de la juventud porque no tienen el discurso que a ellos le atrae. No es menos cierto, y eso lo conversaba ahorita con un amigo precisamente, que la juventud, siendo objetivo, que está más avanzada dentro de los partidos políticos, es la del PRM. Yo no sé si tú sientes que esa juventud concita respaldo, sobre todo en un segmento de 30 a 35 años. De 25 a 35 años, esa juventud del PRM te expone con criterios con grado de convencimiento. Sí. Y tú no notas que hay en los demás partidos figuras jóvenes, frescas, haciendo un tanto para ofrecer a ese segmento que todavía no sabe por quién votar y que entiende que los discursos, ninguno van dirigidos hacia ellos. Así, el PLD tiene una dificultad con la juventud. El PLD siempre fue un partido de jóvenes. O sea, el partido que más atraía a la juventud, a pesar de estar dirigido por una persona de más de 80 años, el profesor Juan Bosch, siempre fue un núcleo fuerte en la juventud. Y en las mujeres. En las mujeres. Luego, cuando irrumpe Leonel Fernández como líder del PLD, atrajo mucho a la juventud. Se consolidó más ese... Se consolidó. Por varias razones. Una de ellas que, además que Leonel es una persona joven, y el discurso de Leonel compagina con cualquier joven. Porque es un discurso fresco, actual, renovado. moderno. Y las plataformas de la juventud que tiene Leonel ahora mismo trascienden al PLD. Tiene una plataforma de jóvenes muy fuerte. Pero ¿cuál es el problema del PLD? Y yo lo digo a algunos jóvenes que hablan, que me preguntan, me piden opinión. Yo le digo, tú no haces nada en el PLD. Sí, pero tú eres el PLD y te digo, te estoy diciendo que tú no haces nada en el PLD. Y paso a explicarle que un partido que de entrada le ponga una cortapisa al quien ingresa, no tiene ningún sentido tú meterte ahí. Para usted escalar en el PLD, lo primero que ya tiene que tener 10 años de ingresar al PLD para usted aspirar a una posición elevada, digamos al comité central. Entonces tú no tienes movilidad y que tú buscas en un partido así. Que no tiene 50 miembros que tú puedas decir jóvenes. ¿Qué tú buscas en un partido así? Nada. El comité político, el más joven es Abel Martínez. Tú tienes 43 o 44 años. Tiene que tener Anda algo por ahí. así. Pero es el más joven de todos. Es el más joven. Entonces, 47 años tiene que ver. Sí. El más joven. Entonces tú dices, cuando las estructuras dirigenciales... Pues los muchachos del PLD son Euclides Gutiérrez, Felucho Jiménez, son los muchachos del PLD. Bueno, se podría decir que son todos, porque Euclides es el mayor de todos. Sí. Euclides, Vido Medina, Lidio Cadet con su nuevo look, y así sucesivamente. Pero en realidad, el comité político del PLD no tiene nadie que tenga 30 años. No, Ningún miembro del comité político tiene 30 años. porque ese es el consejo de ancianos que existió cuando, en la Edad Media, que había un consejo de ancianos. Sí. Y ese consejo de ancianos aconsejaba al primer ministro, aconsejaba al rey, y se pensaba que estaban por encima de todo el mundo. Eso es lo que es el comité político del PLD. Pero mira, Un consejo de ancianos que cree que lo puede todo. pero en el PRD, si mal no recuerdo, Peña Gómez creó una estructura como El presidium el presidium, exactamente. de los vicepresidentes. Sí, pero que tenía las personas de experiencia. Sí. Y tú sabes que el PRD en un momento determinado fue el partido
que más vicepresidentes tuvo en el mundo. 38. En el mundo. Pero por eso fue que Peña creó el presidio. 38 vicepresidentes. No, llegó a tener más, llegó a tener más. Más de 38. Cuando yo paré de contar era Sí, 38. sí, pero tenía más. Entonces, eso era que Peña siempre... Buscándole paso a la gente. sí. No, compañero, usted es vicepresidente, usted es vicepresidente. Entonces, así se repartían hasta cierto punto esas posiciones en el PRD. Y la gente se sentía empoderada, porque yo soy Se vicepresidente del sentía PRD. tomado en cuenta. Yo soy vicepresidente del PRD. En el PLD, en algún momento, esas, vamos a llamarle así, esas experiencias que hay, acumuladas que las hay, porque nadie puede decir que no, no pueden ser licenciadas así por así. Tienen que tener una estructura en la que ellos sigan siendo tomados en cuenta. Pero el PLD yo le veo un futuro incierto, porque es que ahora mismo, se han desbordado. Todo se ha desbordado. Todos los límites. Sí. Esa rueda de anteayer del miembro del comité político, el primero que cometió un gravísimo error fue Reinaldo Paredes. Porque como yo dije ayer, ¿en qué condición estaba Reinaldo Paredes ahí? En la condición de secretario general. No era como secretario general, ¿no? No. El problema también en el PLD es que el presidente del PLD, el secretario general y los miembros del comité político tienen la misma condición todos. Todos. No, el comité político es una estructura donde no hay jerarquía, ni siquiera el presidente. Exacto, eso es así. Eso es así. Y en un momento determinado, Reinaldo Paredes se manejó con una habilidad a todas luces beneficiosa para el mismo PLD. Pero anteayer, hasta anteayer. No. Bueno, en otros procesos, porque claro Eso que- digo, sí. hasta antes de ayer. No, porque ya Reinaldo viene dando señales. Cuando justificó el porqué de el despliegue militar y policial en el Congreso, ya le había dado ciertas señales de que estaba en un lado o en otro, porque dijo que las minorías fueron los que provocaron que se tomaran esas medidas. Esa es otra cosa, Fernando. Las minorías, eso es muy subjetivo, Claro, que es subjetivo. Y eso no- es muy acomodaticio. No, y además de eso, nosotros que estuvimos en la campaña del 2012, acompañando a Danilo desde cuando salió, hasta el 2012 que fue presidente, si a decir de minoría vamos, no nos olvidemos de que hubo 26 senadores que le dijeron a Leonel Fernández que estamos, Que de los cuales muchos, le entregaron una comunicación Sí. diciéndole, nosotros vamos a llegar hasta donde usted llegue. exactamente. Cuente con nosotros. Eran mentirosos todos, ¿eh? O casi todos. No eran mentirosos, eran Oportunistas. porque ellos están respondiendo lo mismo que respondieron en la vez aquella. Ahora están respondiendo al presidente de la República. Que no son leales a una figura como tal. No son leales a Danilo Medina. Bueno, la diferencia- No fueron leales a Leonel Fernández, sino al presidente de la República. Sí, pero la diferencia está, ¿Y tú crees que una gente así sirve? Euclides dice que en política se hace lo que conviene. Lo que conviene ahora es una pausa. Venimos de una vez a completar la jornada de este día de geopolítica.
continuamos con este su espacio geopolítica. En el día de ayer, Fernando, comenzaron a jalar las offshore. Yo tengo un presagio que podría llamarle palos y boga y palos y no boga, pero yo tengo un presagio que a veces hay que mandar, como que decíamos antes, alguien tiene que sacrificarse por el equipo. Hay que tirarle a alguien a los perros. Claro, y yo estoy mirando que el que se va a tener que sacrificar por el equipo. Y como diría el tipo este que hace el anuncio, y el ganador es... Andy Dawar. ¿Tú crees? Yo estoy mirando que las cosas... Andy tiene la virtud de que si a Andy tú lo dejas hablar, hasta en lo que tú estás contra, te convence. Te convence. Andy es un hombre brillante. Nadie puede decir que no. Fuera de duda. Ahora, se necesita que esas suspicacias que quedan por el caso de Brecht desaparezcan. Y desafortunadamente, a Andy le pagaban por la cuenta de soborno. No se sabe por qué, pero le pagaban por ahí. Sí. Porque si era un trabajo lícito y transparente, ¿por qué tenía que pagarle a través de una estructura que fue creada única y exclusivamente para trampear? Todo el que recibió dinero por ahí está en el libro de los pecados. No importa que lo recibiera por asesoría, por consulta, no importa. Por el hecho de que lo pagaran a través de una cuenta delictiva, está bajeado, como decimos en el campo. Pero ¿tú crees que Andy califique para ser la víctima propicia, como decían en la antigüedad? La víctima que le tiran como sacrificio a los leones. La víctima propicia. ¿Tú crees que Andy califique para ser la víctima Claro propicia? que califica. Si hay otros que tienen más nombradía que Andy. En términos políticos me refiero. Sí, pero Andy representa un símbolo, quiérase o no. Pero no califica para... Sí, a Andy se lo tiran a los perros. Andy, ¿cómo te digo? Satisfacen un poco el morbo. ¿Tú de crees? Lo que está. Sí. No. Y yo, Fernando, no creo, con esto yo no estoy diciendo que se sepa. Yo no estoy diciendo que Andy sea culpable o sea inocente. Yo lo que estoy diciendo es verdad que hay muchos involucrados que pudieron haberse beneficiado mucho más que antes. Y que tal vez no tengan la condición de lo que él fue, un asesor, un consultor para esas empresas. Pero si a la sociedad le envían esa señal, podría ser beneficioso. Bueno, el hecho de que ayer lo interrogaron durante unas 2 horas, creo que fue, algo así. La propia Procuraduría General de la República dio a conocer en un comunicado que había citado y sometido a interrogatorio a Andy Dawar. Él recibió unos pagos a través de una cosa que se llama Baker Street Financial. Recibió por ahí, él alega que fue por una consultoría que le ofreció a Odebrecht. Y lo que se pregunta es, ¿pero por qué, si eso es legal, tienen que pagarlo a través de una cuenta contaminada? ¿Por qué? De todas formas, yo pienso que la participación de Andy pudiera tener un cuestionamiento ético y hasta moral, pero no calificarla de delictivo, a mi juicio. No. Es lo que decimos. Pudo haberse ganado el dinero lícitamente. ¿Dónde está el temor? ¿Dónde está el pecado? El pecado y la suspicacia del origen.
o el canal. El origen, pues, sabe que fue de La Odebrecht. vía, la vía. Sí. La vía. Que para llegarle el dinero a Andy, a Baker Street Financial, ¿tú sabes por cuánta cuenta pasó? Por 4. El que hace eso, esa maraña, Ese triangulación, esa triangulación. eso es para encubrir, sencillamente. Pero Mira, murió Rod Perot. Ross Perot. fue candidato presidencial independiente en elecciones de 1985, ¿fue? No, 1992. 1992. El único candidato independiente que sacó un 19% de votación en unas elecciones, Sacó más de Sí, 12 millones sí. de votos. en unas elecciones en las que salió ganancioso Bill Clinton. Ross Perot, un millonario texano que hizo su fortuna en base a una empresa tecnológica. Pionero. Y además de eso, un hombre de la pobreza. Sí. De la pobreza, Ross Perot ideó un medio empresarial que lo convirtió en un hombre supermillonario. El político más acaudalado de la historia hasta que llegó en los Estados Donald Unidos. Trump. Hasta que llegó Donald Trump. Pero ven acá, yo creo que después de Ross Perot no estuvo Bob Dole Pero Baldwin no era tan acaudalado. la familia. ¿Sabes que era Robert Dole? De las Dole, aquí la conocemos como Dole. Sí, Es de la familia de Bob Dole. sí. Pero es una riqueza, ¿cómo se llama? Familiar, no individual. El próximo, después de Perot y antes del presidente actual, ¿cómo se llama? Donald Trump. Es tan bueno que usted se te olvida su hasta nombre. se me olvida el nombre. El próximo multimillonario fue Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York, durante 3 periodos. Un empresario cuya fortuna anda por 5.000 millones de dólares. Se costeó su propia campaña, no se acogió a los fondos de campaña que da el gobierno. Y los bustos del mundo sabe que son acaudalados. Pero también es Familiar. Pero también es familiar. De manera individual, pero fue el más acaudalado de los políticos. Una figura muy excéntrico, bueno, así mismo lo define, un político excéntrico. Formó un partido ahí rapidito y compitió contra los 2 partidos fundamentales de los Estados Unidos. Mira, independientemente de que solo se analiza la victoria, la derrota nunca se analiza, pero el captar 19% de la votación norteamericana, eso es un hito en la historia. Es un hito, un sistema con el predominio bipartidista centenario. No es fácil. Y uno no se puede adelantar al futuro. Sin embargo, si Perot cuando fue candidato independiente hubiese sido más joven, probablemente habiendo captado ese 19% de la votación, pudo haber marcado un capítulo de la historia norteamericana posteriormente. Lo que pasa es que cuando aspiró, ya realmente Ross Perot estaba... Sí, era un hombre muy entrado en años. Pero bien, entonces murió también Fernando de la Rúa. Fue presidente de Argentina. Argentina, esos presidentes que los países quisieran que nunca hubieran pasado por la dirección del Estado, porque después lo sacaron en un helicóptero de la Casa Rosada. Y después de Fernando de la Rúa hubo 1, 2, 3, 4 presidentes de 10 días, de 5 días, sí. hasta que vino, el que más duró fue Dualde, Sí. que organizó las elecciones para que entonces ganó Néstor Kirchner. Néstor Kirchner. De la Rúa ganó su primer escaño en 1973, a los 36 años. Sí. Luego asumió la presidencia del país y en medio de una trifulca social, un descontento social
por el descalabro de la economía luego del gobierno de Menem. Fernando de la Rúa, a los 2 años de haber asumido el poder, no valía un peso. No valía un peso, y habiendo hablado a la población, 1 hora más tarde abandona la Casa Rosada en un helicóptero y deja su renuncia sobre el escritorio. No pudo ni siquiera salir por la calle, tuvieron que sacarlo por el techo. 81 años tenía Fernando de la Rúa y ya era un hombre que había abandonado prácticamente la vida política. Sí. Su partido, hasta cierto punto, fue el que catapultó al presidente Macri. Sí, el partido Unión Cívica Radical. Unión Cívica Radical. El partido de Irigoyen, el partido de Alfonsín, y el partido de gente así brillante, pero también de unos maleantes. Igual que el peronismo. Gente brillante, pero también una parte de delincuentes. El caso de Ross Perot, de Tercer Frente, se puede dar aquí. Bueno. Lo analizamos el próximo miércoles. Gracias, Fernando. Gracias a ustedes. Hasta mañana, Dios mediante, a las 11, con otra entrega de Geopolítica. Sigan con EN Meridiano. EN Televisión, lo que tienes que ver.